Saludos, mi nombre es Jesús Ramírez. En esta oportunidad les estaré suministrando información acerca de la morfoanatomía y fisiología de la papa. Todo esto enmarcado en la unidad curricular de principios agronómicos. Después del trigo, maíz, arroz y caña de azúcar, la papa ocupa un sitial de honor, por lo que se considera el cultivo más importante del mundo, vital para la seguridad alimentaria, pues se considera un alimento exquisito. A pesar de la importancia de la papa para nuestra nutrición y cultura, su origen ha sido sorprendentemente confuso. La papa común, Solanum tuberosum, se originó en Sudamérica. Esto se basa en la evidencia de la domesticación de la papa por parte de sociedades a orilla del lago Titicaca, hace más de 7000 años, sumado al hecho de que la diversidad de especies silvestres es mayor en los Andes. Aunque su origen exacto es un misterio, existe un estudio que revela que la humilde papa nació del cruce fortuito entre un antepasado del tomate y una planta silvestre andina hace más de 9 millones de años. Así lo determinó un equipo internacional de científicos tras analizar 450 genomas de papas cultivadas y salvajes. Esta hibridación natural entre un ancestro del tomate y una planta silvestre chilena dieron lugar a la papa moderna, ya que el cruce activó genes que permitieron la formación de tubérculos para almacenar nutrientes. Taxonómicamente, la papa pertenece a una familia de plantas cultivadas y alimenticias muy parecidas, apreciadas mundialmente, donde se engloban el tomate, el pimentón, el ají, tanto dulce como picante, la berenjena, y son especies que se han desarrollado a través de miles de años. Esta hibridación natural entre un ancestro del tomate y una planta silvestre chilena dieron lugar a la papa moderna, ya que el cruce activó genes que permitieron la formación de tubérculos para almacenar nutrientes. Taxonómicamente, la papa pertenece a una familia de plantas cultivadas y alimenticias muy parecidas, apreciadas mundialmente, donde se engloban el tomate, el pimentón, el ají, tanto dulce como picante, la berenjena, y son especies que se han desarrollado a través de miles de años. La papa pertenece al reino Plantae y a la familia Solanaceae. Se han desarrollado miles de variedades, muchas de las cuales van quedando obsoletas por la aparición de otras con mayor rendimiento y adaptabilidad. Muchas variedades se pueden diferenciar por el color, la epidermis y la pulpa, la resistencia a enfermedades, la duración del ciclo de cultivo y los requerimientos nutritivos, además de otras características de relevancia a la hora de la producción. Morfoanatomía de la papa. La Solanum tuberosum es una planta de naturaleza herbácea, compuesta por un sistema aéreo que constituye la inflorescencia, las hojas compuestas, tallos y frutos, y un sistema subterráneo compuesto por raíces, estolones y tubérculos. Esta se divide en dos subespecies: la andígena, adaptada a condiciones de días cortos, cultivada principalmente en los Andes, y tuberosum, adaptada a días largos y que hoy se cultiva en todo el mundo. Ahora bien, raíces. El sistema radicular de la papa es frondoso y débil, por lo cual las raíces son sensibles a la falta de agua y ultrasensibles al exceso. Los suelos sueltos y bien drenados facilitan el buen desarrollo de las raíces y, por consiguiente, una cuidadosa y oportuna preparación del terreno contribuye a los máximos rendimientos. Las plantas de papa pueden desarrollarse a partir de una semilla o de un tubérculo. Cuando crecen a partir de una semilla forman una delicada raíz axonomorfa con ramificaciones laterales. Cuando crecen de tubérculos, primero forman raíces adventicias en la base de cada brote y luego encima de los nudos en la parte subterránea de cada tallo. Ocasionalmente se forman raíces también en los estolones. En comparación con otros cultivos, la papa tiene un sistema radicular débil, por lo cual necesita un suelo con buenas condiciones físicas y químicas para su desarrollo. El tipo de sistema radicular varía de delicado y superficial a fibroso y profundo. Ahora bien, el sistema de tallos de la papa consta de tallos, estolones y tubérculos. Las plantas provenientes de semilla verdadera tienen solo un tallo principal, mientras que las provenientes de tubérculos o semilla pueden producir varios tallos. Los tallos laterales son ramas de los tallos principales. En el corte transversal de los tallos de la papa presentan formas entre circulares y angulares. A menudo en márgenes angulares se forman alas o costillas. Las alas pueden ser rectas, onduladas o dentadas. El tallo generalmente es de color verde y algunas veces puede ser entre marrón, rojizo o morado. Y llegan a ser sólidos o parcialmente tubulares debido a la desintegración de las células de la médula. También se dice que las yemas que se forman en el tallo son a la altura de las axilas de las hojas y pueden desarrollarse para llegar a formar tallos laterales, estolones, inflorescencias y a veces tubérculos aéreos. Las hojas de la papa son compuestas, alternas e insertas sobre los nudos del tallo en espiral. En la hoja normal se presenta el raquis central, sobre el cual se desarrollan varios pares de foliolos laterales primarios y un foliolo terminal más grande.
Las hojas suelen ser de forma lanceolada, dispuestas espiraladas en el tallo, bifaciales, ya que ambas caras presentan epidermis compuesta por células sinuosas superficialmente, presentando pelos y tricomas dependiendo del cultivar. A medida que crece la planta, sus hojas fabrican almidón, que es transferido a las terminaciones de los tallos subterráneos o estolones. Como pueden observar, allí se presenta un cuadro donde se establecen las características principales de las hojas de las variedades Andígena y Tuberosum. Allí se especifica lo relacionado a las hojas, los foliolos, los ángulos con el tallo y la respuesta a la hora de tuberizar. En cuanto a las flores, estas se presentan agrupadas en inflorescencias que se desarrollan en el extremo terminal del tallo, cuya presencia depende del cultivar, con un número de flores usualmente entre 7 y 15, pero que pueden llegar hasta los 30. Estas flores poseen diámetro entre 3 y 4 centímetros, con una corola formada por 5 pétalos unidos en forma de estrella, con órgano sexual conformado por un pistilo central y 5 anteras soldadas alrededor del mismo. Además, posee un estigma por arriba del anillo de las anteras. La corola puede presentar color blanco o una mezcla entre azul y púrpura, mientras que las anteras presentan un color amarillo brillante, siendo receptivos del polen durante 2 días, ocurriendo la fertilización luego de 36 horas de polinización. Después de la floración, las plantas de papa producen pequeños frutos verdes. El fruto de la planta de papa corresponde a una baya, la cual puede presentar una forma redonda, alargada, ovalada o cónica. Y su color puede variar entre verde y amarillo, entre castaño rojizo a violeta. Las bayas presentan 2 lóculos y pueden contener aproximadamente entre 200 y 400 semillas. Requerimientos hídricos del cultivo. La papa es un cultivo exigente en agua, requiere tener agua disponible de manera constante para asegurar el rendimiento y la calidad de los tubérculos, pero al mismo tiempo requiere de surcos bien drenados para evitar encharcamientos prolongados. Los rendimientos se ven condicionados por la falta de agua en 3 momentos críticos: durante la emergencia, el inicio de la tuberización y durante la tuberización. Este cultivo requiere aproximadamente entre 500 y 700 milímetros de agua para obtener un buen desarrollo. Tanto la parte aérea como los tubérculos tienen altos contenidos de agua. Como pueden observar en la imagen, la papa, como cualquier organismo vegetal o animal, está compuesto mayoritariamente por agua. Los tubérculos comprenden un 80% de agua, mientras la parte aérea comprende un 90%. Requerimiento de suelo. Aunque el cultivo de papa crece en suelos diferentes, el mejor es el francoarenoso u otro tipo de suelo suelto, bien drenado y rico en nutrientes. Puede ser necesario regar el cultivo que crece en suelos arenosos con más frecuencia para mantenerlo adecuadamente húmedo. Los tubérculos deformes pueden crecer en suelos mal drenados, que tengan una textura fina y una alta concentración de arcilla y limo. El cultivo de papa crece bien en suelos neutros, con un pH que vaya de 5,5 a 6. Los suelos más alcalinos tienen un pH más alto y tienden a una mayor prevalencia de sarna común, una enfermedad transmitida por el suelo que afecta a los tubérculos. Además, es necesario que los suelos sean ricos en humus, sueltos y arenosos, con un buen drenaje interno, lo cual se traduce en suelos fértiles, franco-arenosos, no inundables. Comercialmente se recomienda el uso de gallinaza curada y tratada con cal, hacia un pH neutro, reduciendo el uso de fertilizantes químicos que a la larga acidifican los suelos. Sin embargo, comercialmente la fertilización química se orienta a la aplicación de complejos NPK, que dependerán del estudio grafológico, el cual es casi obligatorio, en función de aplicar la dosis y el nutriente exacto requerido. Generalmente se usan fertilizantes con fórmulas 12-24-12 o 13-13-21, o superfosfatos nitrogenados según sea el caso y tipo de suelo. Para una buena productividad de cultivo se recomienda una pendiente que vaya de 0,0 a 4% de pendiente. Mayores a 4,1% ocasionan que disminuyan la producción del tubérculo. Requerimiento de temperatura. Para un buen desarrollo de brotación y emergencia de los tubérculos es necesario tomar en cuenta varios aspectos, y todo dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo, ya que la brotación y emergencia del tubérculo de forma lenta se da a una temperatura de 5 grados centígrados y se maximiza a los 14 y 16 grados centígrados. Según la época de plantación, la emergencia se genera de manera ideal cuando el suelo alcanza de 7 a 8 grados centígrados. Así pues, en el ambiente, 2 semanas después de la siembra se requiere una temperatura ideal de 13 grados centígrados. Durante el desarrollo foliar, de 12 a 14 grados centígrados. Durante la elongación de tallo y floración, 18 grados centígrados. Para la formación de tubérculos, es primordial contar con una temperatura de 16 a 20 grados centígrados. Y en el suelo, la emergencia y crecimiento foliar requiere una temperatura de 21 a 24 grados centígrados para llevarse de manera ideal. Y la formación de tubérculos entre 15 a 24 grados centígrados, siendo la temperatura ideal, la temperatura idónea, de 15 a 20 centígrados de manera general. En cuanto a la histología y morfofisiología de la papa, las hormonas principales de este cultivo son las auxinas, citoquininas y las giberilinas.
así como el ácido abscísico y etileno, las cuales regulan el crecimiento y desarrollo de la planta en diferentes etapas, como la formación de tubérculos y el brote. Las funciones principales de estas hormonas son: giberilinas, estimulan el crecimiento de las yemas y el alargamiento de las células, lo que ayuda al desarrollo del tallo y a la brotación de los tubérculos. Las citoquininas promueven la división celular, estimulan el desarrollo de las yemas y raíces y retrasan la senescencia de las hojas. Auxinas regulan diversos aspectos del desarrollo desde la polinización hasta la floración y a menudo actúan como un conjunto con la citoquinina para estimular el crecimiento. Por su parte, el ácido abscísico es un factor que controla el equilibrio hormonal, especialmente a la formación de tubérculos, y el etileno es una hormona vegetal que influye en los procesos de maduración. En la papa, el xilema y el floema son tejidos vasculares esenciales. El xilema transporta agua y minerales desde las raíces hasta toda la planta, mientras que el floema distribuye azúcares desde las hojas a otras partes de la planta, como los tubérculos en desarrollo. El floema es crucial para la formación de los tubérculos, que son órganos de almacenamiento de almidón, y su movimiento de nutrientes es bidireccional, lo que permite tanto el crecimiento como el almacenamiento. Por su parte, el xilema transporta savia bruta, agua y sales minerales desde las raíces hacia las hojas y el resto de plantas. Además, proporciona un soporte estructural gracias a sus células, que en la madurez están muertas, y a las fibras. El floema transporta savia elaborada, compréndase azúcares, aminoácidos y otras moléculas, desde las hojas a las partes que necesitan, como los tubérculos. El floema es vital para la tuberización, ya que dirige los nutrientes necesarios para la formación y crecimiento de los tubérculos. Además de que su transporte es bidireccional, puede mover el azúcar hacia arriba o hacia abajo según las necesidades de la planta. En lo que respecta a los requerimientos de fotoperiodo en el cultivo de papa, esto es un factor determinante en el proceso de tuberización, lo que se considera como el factor principal y ambiental que controla la tuberización de la papa. Está reportado que las condiciones fotoperiódicas de días cortos inducen a la tuberización. La subespecie de Tuberosum requiere para el desarrollo de su área foliar de un fotoperiodo largo, es decir, de más de 14 horas de luz, y en su proceso de tuberización, formación y engrosamiento de los tubérculos, de fotoperiodo corto, o sea, menor de 14 horas luz. Bajo condiciones de días cortos, las plantas de Tuberosum muestran una tuberización temprana. Los estolones son cortos y el follaje permanece reducido. Por su parte, la subespecie andígena, por lo contrario, tuberiza adecuadamente bajo condiciones de días cortos, y al ser llevada a condiciones de fotoperiodo largo, el periodo de crecimiento se alarga excesivamente, florece profusamente, pero no tuberiza, o lo hace de manera escasa, y produce tubérculos muy pequeños. Dentro de este mismo contexto, la intercepción de luz por planta depende de la intensidad lumínica, de la arquitectura del follaje, sea este de forma aplanada o erecta, de la edad de las hojas y el porcentaje de suelo cubierto por el follaje. En los cultivos con baja densidad de plantación no se produce competencia entre plantas, pero parte de la luz se pierde porque no toda el área de suelo está cubierta de follaje, lo cual estimula a una mayor producción por planta y a un mayor tamaño de sus tubérculos. La asimilación bruta de la papa en un día luminoso pleno, 50.000 lux, a 18 y 20 grados centígrados es de 1,92 gramos de hidróxido de carbono sobre metros cuadrados de área foliar sobre hora, con una concentración de 0,03% de hidróxido de carbono. Ahora bien, de manera resumida, los parámetros de adaptabilidad y rango de adaptación del cultivo de papa comprenden una serie de factores que describiré a continuación. Piso altitudinal de 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, una temperatura óptima de 20 grados centígrados a 25 grados centígrados, rango de temperatura de 5 grados centígrados a 37 grados centígrados, con una humedad relativa de 90 a 95%, un pH en el suelo de 6 a 7 y textura franco-arenosa, con un fotoperiodo de 14 horas y precipitación que va de los 500 a 700 milímetros, y una topografía de preferencia plano, máximo 10% dependiente. Para concluir, de manera general, la papa Solanum tuberosum es uno de los cultivos alimenticios más importantes tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, cuya producción de proteínas y energía por unidad de tiempo y superficie es superior a todos los otros cultivos. Su proteína es particularmente valiosa debido a su contenido de aminoácidos esenciales, cualidad que no es común en otras plantas. En el renglón de raíces y tubérculos es uno de los rubros alimenticios de mayor consumo nacional. La producción de papa en Venezuela se destina tanto para consumo fresco como para la agroindustria.
Los productores de papa del país en su mayoría son pequeños agricultores dedicados a producir para el consumo fresco, satisfaciendo el mercado nacional. En la actualidad, se ha dado énfasis a la participación del productor en los programas de fitomejoramiento, como un método efectivo para dar a conocer cultivares liberados que se adapten a los diferentes ambientes agroecológicos donde se cultiva, para mayor aceptación y difusión entre todos los actores de cada cadena agroproductiva, por medio del desarrollo endógeno. Gracias.